Hola, mi nombre es Ferran y voy a realizar una presentación sobre el desempleo juvenil en España. Antes de entrar en materia, me gustaría resumir un poco el índice de la presentación. Empezamos con la contextualización del problema hasta llegar al final del trabajo, donde exponemos unas conclusiones basadas en un planteamiento y metodología que hemos considerado correctas. Primero, me gustaría explicar un poco lo que es el contexto. El desempleo juvenil es un problema que afecta alrededor de todo el planeta y cada uno con sus factores y variables peculiares. Por eso tratamos de cercar el problema, de acotarlo, para que podamos observar y entender y así relacionarlo correctamente con esta situación. En nuestro caso nos centramos en España, concretamente en los últimos 20 años. Evidentemente, no podemos ignorar de la nueva situación causada por el COVID, una crisis que se ha hecho replantearse el mercado laboral, incluso cambiando la dirección de las compañías hacia un teletrabajo más duradero. Como he dicho anteriormente, este problema no se reduce simplemente a la economía del país, es un problema social por el carácter evidente que tiene el trabajo sobre la sociedad. A través de los problemas estructurales que identificamos, podemos seguir un guión y utilizarlo de base para el desarrollo del documento. Cuando todavía iba al instituto, me decían que hiciera un grado universitario, que es lo que más oportunidades me daría en un futuro. De cierta manera no iban desencaminados, pero al acabar el grado me enfrenté a una precariedad laboral que se había normalizado a lo largo de los últimos años. Esta precariedad desvaloriza el trabajo como componente fundamental para la persona. Esta situación no parece que se vaya a resolver pronto, ya que estos problemas vienen desde el 2008 y todavía seguimos arrastrando estos problemas. En cuanto a la metodología, cuando empecé a buscar información sobre el tema, vi que había mucha documentación de carácter generalista. Como nosotros nos interesa un caso concreto que es en España y en los últimos 20 años, decidí cómo tomar los datos, o sea, como las bases, los informes realizados por los organismos públicos, como podría ser el CES o el Ministerio de Trabajo. Y como era de esperar, fueron bastante rápidos también para exponer el problema del COVID-19 y realizar un informe detallado y muy interesante sobre este tema. En el desarrollo nos centramos sobre las causas del desempleo juvenil, pasando desde la educación y formación hasta las condiciones laborales. Es importante conocer el desarrollo formativo que tienen nuestros jóvenes. Sabemos que la formación académica da unos resultados positivos directos, pero también que la carencia de este tipo de competencias no cognitivas puede causar problemas en la introducción al mundo laboral. Si vamos subiendo niveles en la educación superior, observamos una polarización entre los que tienen una educación elemental y los estudios universitarios, dejando la formación profesional más de lado, menos popularidad. La educación y formación son muy importantes, pero esto es más a nivel personal y que es influenciado por su situación socioeconómica. Es decir, son situaciones en las cuales no puede intervenir o no puede hacer nada. Las situaciones han provocado que el mercado laboral español se mueva mucho por hostelería, sector donde trabajan muchos jóvenes. A todo esto se le unen las nuevas condiciones laborales que parece que cada vez son más precarias, ya que el sentimiento de la inseguridad en el empleo es demasiado fuerte actualmente. Por último, llegamos a las conclusiones obtenidas sobre el desempleo juvenil en España. Nos dirigimos hacia un futuro incierto, donde la mano de obra se especializa y tiene mejor formación. Pero esto que tradicionalmente eran síntomas de progreso y mejora de la calidad de vida, empleo,
han ido diluyéndose. A medida que pasan los años, el mundo se está globalizando de una manera trepidante. Causando una competencia salvaje donde parece ser que las empresas tienden a prescindir de los activos humanos. El avance de la tecnología también ha propiciado la destrucción de innumerables puestos de trabajo. Este avance tecnológico es bueno y necesario, pero tal vez no lo estamos utilizando como toca. Sin ir más lejos, con el tema del teletrabajo, muchas empresas empezaron dando el visto bueno al principio de la pandemia, pero a medida que vamos volviendo a la normalidad, en España al menos, se ve como cada vez más todas estas empresas que daban a elegir a sus empleados los hacen volver y así no avanzar o no dar esa flexibilidad que aporta el teletrabajo. Muchas gracias por vuestra atención. Vale, el desempleo es una consecuencia directa de una baja o mala empleabilidad. La empleabilidad se puede entender como la capacidad de una persona para encontrar un trabajo y conservarlo, siguiendo su carrera profesional y adaptándose al cambio. Esto es más o menos la definición que da la OIT. La incapacidad de no encontrar trabajo, no adaptarte al nuevo mercado laboral, no tener las competencias requeridas, por ejemplo, actualmente los idiomas, el inglés. Todo esto implica falta de empleabilidad por parte del individuo y su consecuente desempleo. En resumen, la empleabilidad consiste en una serie de habilidades básicas y la posibilidad de desarrollar las competencias. Es decir, mala empleabilidad no tiene por qué significar desempleo, pero afecta en gran medida. Por lo tanto, el desempleo digamos que sería una consecuencia de la empleabilidad. Y por lo tanto, la relación que tienen es muy directa. Aún así, la empleabilidad ha estado variando de significado, ya que mucha gente no podía darle una definición exacta, ya que el desempleo y la mala empleabilidad se podía confundir, pero definido estas diferencias, ya que una tiene que ver mucho con la otra, podemos relacionarlas entre sí. La brecha generacional es innegable. Incluso ahora, diferentes generaciones han vivido diferentes contextos mundiales o locales. Por poner un ejemplo, la generación del baby boom, con la actual, la época de bonanza que vivieron nuestros padres, tal vez no se repita. Pero en contraposición e irónicamente, ahora tenemos más que nunca. Podemos hacer más que nunca. Ese tipo de hechos marcan a las generaciones, pero tampoco creo que pueda llegar a ser un conflicto a la par como el conflicto de clases. Los conflictos de clases no entienden sexo, raza o conocimientos. Simplemente se dividen entre ricos y pobres. Creo que poner a la misma altura una brecha generacional y los conflictos de clase no es del todo acertado. Tienen relación entre sí, evidentemente, pero creo que una cosa es algo que debe de pasar de manera natural, brecha generacional. Al fin y al cabo es perfectamente normal que un joven no opine igual que alguien más mayor. Si debería de decir, no soy ningún adivino, pero diría que nuestro futuro está ligado a la tecnología y cómo se desarrolla esta. Podemos enfocarnos hacia una distopía estilo cyberpunk o hacia una utopía. Pero lo que sí seguro es que quien controle toda esta tecnología tendrá el poder, causando otra vez el mismo ciclo.